gracias por acompañarnos en esta mañana, en este mensaje. Es parte del reinicio de la serie del 2021. Vamos a estar mirando el libro de Santiago y aprendimos cómo la fe puede reiniciar nuestras vidas. Me imaginaba que en esta serie íbamos a empezar a reiniciarnos para el 2021, pero después de haber pasado las 3 primeras semanas, vemos que no va a ser solamente reiniciarnos por el 2020, sino de nuevo tenemos que hacerlo del partir del 2021. Tenemos que ver que el centro de nuestro reinicio y el propósito es volvernos a Dios. Y luego en la palabra podemos ver que en nuestras vidas podemos florecer en nuestro propósito y nuestra relación con Dios y la relación entre nosotros en nuestra misión al mundo. El día de hoy estoy grabando y pueden ver este gorro de los Bravos de Atlanta que tengo aquí. Es porque murió un legendario jugador de béisbol que se llama Henry Aaron. Él falleció y es un jugador excelente, un atleta legendario, pero es un impacto tan grande que él dio en su vida a nivel regional, nacional y mundial, y será profundamente extrañado, y quería recordar y dar recuerdo a su vida. Debajo del sombrero de los Bravos, algunos de ustedes que han estado viendo esta serie van a recordar que en la lección introductoria hablamos sobre las prioridades. Dentro de este frasco hay arena que representa las cosas que simplemente nos gusta hacer, pasatiempos, ver shows, programas, etcétera. Pero hay también guijarros y grava, y esto representa una especie de cuadrícula en nuestra vida diaria. Y luego hay estas cosas que son rocas grandes y son las prioridades no negociables, las importantes, las esenciales para la fe, la esperanza, el amor, la paz, la alegría, una relación con Dios, relaciones significativas entre nosotros que podemos florecer en nuestra vida y podemos tener una maravillosa y positiva impacto en el mundo. Bueno, lo que aprendimos es que si podemos las arenas y la grava primero, no hay lugar para las rocas grandes. Pero cuando invertimos el orden y colocamos esas rocas grandes primero, resultó que había espacio para las otras cosas en la vida. Entonces nos estamos enfocando en que estas grandes rocas, ahora en el capítulo de James, él nos llama a una actitud de fe y un tipo particular de fe y una fe resistente. Pero en el capítulo 2 nos llama a las acciones de fe. Así que comencemos. Leamos el capítulo 2 de Santiago en el versículo 1. Dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Suponga que un hombre viene y entra con un anillo de oro y ropa elegante, y entra otro con ropa desarragada y maloliente. Y entonces el de la ropa elegante le dice: siéntese, que aquí tiene este lugar cómodo. Pero al pobre le dice: quédate aquí de pie o siéntate en el suelo al lado de mis pies. ¿Acaso no tienen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios al que esté pobre según el mundo para que sean ricos en la fe? Entonces el reino que prometió a quienes lo amaban, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran por los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien pertenecen? Hacen muy bien y verán que cumplen la ley suprema, del que el Espíritu: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a nuestras algunos favoritismos y pecan, son culpables, pues la misma ley acusa hacer transgresiones. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de todo. Pues el que dice: no comete adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ¿no has violado la ley también? Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley, porque no nos da libertad. Habrá juicio con compasión para el que actúe con compasión. La compasión triunfa sobre el juicio.
¿Se han dado cuenta que él dijo que las personas que creen en Jesucristo, que tienen fe en Cristo, no deben mostrar favoritismo? Hay varias formas en que esta escritura ha sido traducido. Pero no solo quiero leerles alguna de ellas. Dice la Nueva Traducción Viviente: mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo pueden afirmar tener fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen a algunas personas sobre otras? La Biblia de Philip dice que nunca intenten, mis hermanos y hermanas, combinar el esnobismo con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La traducción del Nueva American Standard dice: mis hermanos y hermanas, no nos sostengan su fe en glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo personal. No importa cómo traduzca este texto, está claro que para la persona de Dios, la fe y el favoritismo son como el aceite y el agua, no se mezclan. Ahora, en este texto nos guía a través de un par de componentes importantes de cómo sacar el favoritismo de nuestra vida. Él dice, en primer lugar, te das cuenta que Dios te mostró misericordia sin favoritismos. Este es el punto de su sección final. Él dice, si quieres ser juzgado sin misericordia, entonces adelántate y juzga a los demás sin misericordia. Pero si confías en la misericordia de Dios, debes convertirte en un canal de la misericordia de Dios para los demás. ¿Se dan cuenta de que también dice que bueno, para algunos de ustedes están pensando para sí mismos? Mostrar favoritismo no es tan malo. No es que uno de los grandes pecados es como un pequeño pecado, dice. Bueno, déjame explicártelo así. ¿Crees que el asesinato es un pecado? Bueno, ¿crees que el adulterio es un gran pecado? Sí. Bueno, si se dice que pongo mostrar favoritismo en la misma categoría que el asesino y el adúltero, cuando se muestra favoritismo, eres un traficante de muerte. Eso es lo que es un asesino cuando se le muestra el favoritismo. Le es infiel a alguien a quien debe serle fiel. Eso es adulterio. Entonces él dice, no pienses para ti mismo, no te engañes. En el capítulo 1 dice, no te engañes pensando en el favoritismo. No es un gran problema para Dios. Él dice además, despierten las personas a las que les está mostrando un favor, especialmente no devuelven ese favor. Entonces esas personas a las que intentas impresionar no les importa acerca de ti, no te preocupen por ti, así que tampoco se preocupen por el Señor. Entonces, ¿por qué estás tratando de mantener la gente en los puestos de poder y los puestos de favor que solo los usarán indebidamente para ti? ¿Por qué querrías actuar como ellos? De hecho, Santiago se hace eco de su hermano mayor Jesús. Cuando Jesús dice que sabe cómo los incrédulos pagan a las personas que no respetan a Dios, ¿sabes cómo tratan a las personas? Los gobiernos les gusta dominarla, les gusta ir a un banquete de bodas e ir directamente a los asientos importantes. Les gusta acurrucarse con la persona más importante porque creen que eso les elevará los ojos a los demás. Y Jesús tiene esta famosa declaración que dice, no es así que entre ustedes, quien alguna vez quieran ser grande, van a ser grande entre el reino. Es el que quiera ser siervo y de todo lo verdadero. Jesús dice, no estoy sugiriendo que no haya más de una manera de hacerlo, poder y posición. Solo les digo que solo hay una forma en el reino. Y Santiago recibió el ejemplo de su hermano mayor, así que Santiago no toma golpes en su primer llamado y las acciones de fe. Dijo que mi primer llamado a las acciones de fe es que deje de lado el pecado del favoritismo y que restaure el corazón de misericordia y fidelidad y equidad. Ahora quiero que piensen conmigo por unos momentos sobre el aceite y el agua. De hecho, los traje conmigo. Aquí tengo un poco de aceite y tengo un poco de agua. La mayoría de nosotros sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. ¿Pero por qué? Bueno, la razón por la que no se mezclan es porque el agua es lo que se llama polar.
tiene una pequeña carga positiva y una posible carga negativa, y así las moléculas de agua se atraen entre sí, y el aceite no carga en lo absoluto y sus moléculas se atraen hacia sus propias moléculas. Cuando los pones juntos, como sabe, no se mezclan. Entonces, la primera lección de este capítulo es la fe y el favoritismo. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. ¿Por qué el favoritismo es tan malo? Bueno, usted conoce la palabra original en el idioma griego de Santiago, que fue escrito en ese idioma, y esa palabra significa literalmente levantar el rostro de otra persona. ¿No vemos esto todo el tiempo en la industria en que Jesús estaba? Quiero decir, Él levanta el rostro de la mujer en el pozo, que levanta el rostro de los recaudadores de impuestos. Él levanta el rostro del hijo pródigo. Él levanta el rostro de los ciegos y los cojos, los marginados. Oh, sí, Jesús levanta el rostro de todos, incluyendo los fariseos. Ya saben, como Nicodemo, José de Arimatea. Jesús no era el que respetaba a la persona. Él no le importaba cuál era su trabajo, no le importaba cuál era su pasado, no le importaba cuál era su enfermedad. Jesús le decía, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Cuando ustedes ven a Jesús levantando el rostro, Él levanta el rostro de todos, le dice al mundo entero, levanten su rostro hacia Dios, tú le importas a Dios. Y lo que le está condenando es levantar la cara de los demás en beneficio de una ventaja personal o sistemática. Está elevando a algunas personas sobre otras según por jerarquías humanas y son arbitrarias. En mis viajes lo que he visto en todas partes del mundo, y lo he visto en América del Norte, de Sudamérica, Centroamérica, lo he visto en África, en el Medio Oriente, lo he visto en el sur de Europa, lo he visto en el norte de Europa, lo he visto en Rusia, China, Malasia, Singapur, Tailandia. En todas partes que yo he ido he visto esta misma infección. Esta infección de favoritismo, donde alguien dice arbitrariamente personas que tienen tanto dinero o tienen este color de piel o este género o esta educación o este apellido o nacieron en esta ciudad o esta nobleza, son más importantes que otras personas. Ellos merecen que se les levante la cara y todos los demás merecen ser humillados. Y Jesús dice, no, no es así entre ustedes. Santiago lo dice, cuando vives así eres condenado como un infractor de la ley. Él dice que podrías salirte con la tuya con el favoritismo en el mundo, pero eso te convertirá en un delincuente para con Dios. El favoritismo y la fe no se pueden combinar. No hemos terminado con el aceite y el agua, porque Santiago dice, ¿te das cuenta de que las personas que estaban destinadas a ir juntas, estaban destinadas a vivir vidas juntos y estaban destinados a reunirse todos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús? Jesús oró por eso, por esa unidad. Una de las cosas que dijo Jesús es que la gente podemos ser una entre nosotros. Podemos ser una como Dios es uno. Padre, el Hijo, el Espíritu. Esto lo vemos en el capítulo 17 de Juan. Pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, lo que Jesús nos enseña es que el aceite sigue siendo aceite y el agua sigue siendo agua. Pero en realidad hay una manera de unirlos sin destruir el uno ni el otro. Sin disminuir los componentes uno u otro. ¿Cómo haces? Si alguien en tu vida se siente como que si fueras agua y aceite. En primer lugar, no depende de usted hacer que otra persona
sea algo o actuar de cierta manera. No es tu responsabilidad ante Dios mantener a alguien en la mesa del Señor, partiendo el pan de la vida común en unidad. En la medida en que depende de ti, estén en paz con todas estas personas. Jesús lo dejó claro. En el mundo, el ejemplo que das eres tú. Qué bueno. ¿Cómo fracasó Jesús en su relación con Judas? Cuando dice, bueno, no lo hizo. Correcto, veremos. La Biblia nos da innumerables ejemplos de esto a lo largo del ministerio de Jesús. Vemos a personas que lo rechazan, que ni siquiera lo conocían. La gente susurra sobre él en la multitud, venden mentiras, despiertas desconfianza. Muchas de las personas que participaron en su crucifixión no tenían ni idea de por qué estaban allí. Lo hincharon a una persona inocente porque otros consideraron que no valía la pena consideración. Matarlo era lo que ellos llamaban, era cualquier persona. Era intrascendente que la gente pudiera verlo como si no tuviera sentido. Verán, habrán personas en tu vida que no meditarán de tu valor, no dedicarán tiempo de tranquilidad para estar con Dios, para determinar por qué significas tanto para Dios y por qué Él te creó, para que no te consideren tu valor para tu Padre Celestial, tu Salvador Jesucristo o el mismo Espíritu Santo, que aparentemente mora en ambos en nosotros. Verás, no te ven como un alma, te ven como un irritante, y como no pasan tiempo con tu Padre Celestial para dejar su sabiduría transforme su corazón contra ti. Esto es en tu contra, permanecerán como aceite y agua para ti. No tengo que dedicar tiempo para esta infección a que se ha infiltrado en la humanidad, desde el jardín del Edén en adelante, para que todos reconozcamos que el mundo está infectado con este tipo de virus. Pero Dios nos ofrece otro camino, un camino de amor. Cubre multitud de pecados. En Santiago capítulo 5, versículo 21. Proverbios 17, versículo 9. Podemos ser personas que contribuyen a relaciones. Tenemos que recordar que un tratamiento destructivo es como jugar y atrapar a alguien que lo lanza, pero alguien más tiene que atraparlo. Así que seamos claros, si no quieres participar en este pecado, entonces no hagas tu discurso, y esto trata que un hijo de Dios como un irritante versus participante. Pero tampoco podemos atraparlo cuando alguien más te lo lanza. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que algunas personas no verán tu valor. Eso no nos libera de las personas que aman primero, pase lo que pase. Pero segundo, depende de nosotros amar primero y unirnos a Jesús en oración por la unidad. Esto significa que creamos un entorno en el que nadie sea empujado a la esquina o al margen. Ahora es esencial que aclaremos la diferencia entre estar descentralizado y ser marginado, porque este es el punto que dice Santiago. Ser marginado significa que se te ha establecido y adoptado una jerarquía arbitraria de importancia humana, que pone a algunas personas en una hermosa vitrina y pone a otras en el estante que más abajo. Esto puede suceder en familias, comunidades, amistades, naciones, y debe estar claro que no sucede solo en la iglesia. Las categorías son a menudo binarias, pero no siempre. En el capítulo de James es rico y pobre, pero puede estar en las líneas de género, raza, edad, discapacidad, economía, educación, religión, política o incluso lealtad a un equipo de fútbol universitario. Puede demostrarse en la apariencia física, pero tiene sus raíces en la ideología, ya sea consciente o inconsciente. El impacto del favoritismo es destructivo en las diferencias, y las divisiones no son las mismas y no tienen que convertirse automáticamente en una o en otra. Son solo porque
el aceite y el agua son diferentes, no significa que nunca pueden reunirse de manera productiva. Y esto es lo mismo que ocurre con los seres humanos. Solo porque somos diferentes de alguna manera, no requiere automáticamente que esto tenga que convertirse en una división, en una marginación sistemática y una marginación personal. Y ambas son incorrectas. Y una no le da la espalda a la otra. Ambas son pecados y ambas son responsables ante Dios. La persona que le dice al bien vestido, ven y tiene un buen asiento, y el que le dice al mal vestido, siéntate aquí a mis pies, están participando en la misma marginación personal y sistemática, y el favoritismo personal y sistemática es lo que dice Santiago, que ambos son pecados y ambos están equivocados. Pero ves que la marginación requiere nutrientes para sobrevivir, y estos nutrientes que se mantienen vivas es el favoritismo parcial de estos nutrientes, y son envidia, codicia, celos, orgullo, descontento, miedo e inseguridad. Cuando estos nutrientes se permiten y que fluyan hacia una persona o sistema, la marginación sobrevivirá y prosperará. Pero cuando se eliminan estos nutrientes, comenzarás a ver morir la marginación. Santiago dice que la respuesta entonces a la marginación es la descentralización. La descentralización para el ojo y el oído inexpertos pueden parecer y sonar y sentir que son lo mismo, pero no lo son. Para la descentralización en el ministerio de Jesús es el rechazo de los juegos de poder de los rumores paganos y las religiones y el abrazo del reino de Dios. El teólogo Drew Hart lo describe de esta manera siguiente. Es como si alguien estuviera en una reunión y su silla estuviera sobre la mesa y las sillas de todos los demás estuvieran en el suelo. Siempre tienen la ventaja y siempre tienen la última palabra. Diríamos, bueno, yo no voy a una reunión como esa, o sí lo hacemos, porque si alguien cree que la persona que está en la cabeza de la mesa por alguna razón es mejor que los demás, si la silla de principal es para las personas importantes y todos los demás deberían encontrar la manera de acercarse a las personas importantes, él dijo que es lo mismo. Centralizar a ciertas personas como si fueran más importantes que todos los demás es lo que lleva al pecado del favoritismo, parcialidad y marginación descentralizada. Solo significa hagamos una mesa redonda en donde todos se sienten en el mismo tipo de silla y alrededor de la mesa y todos tengan una voz en esa mesa. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que eso es lo que hace nuestro bautismo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y mora en nosotros, Él toma control. No importa que estemos dotados, no importa que nadie es más importante que nadie. Entonces la cabeza o el ojo no miran otra parte del cuerpo y lo ven como menos importante, pero los pies son mejores o no miren otra parte del cuerpo. No, ellos piensan que lo más importante son todos iguales. Y así estamos en el camino del amor. Cuando adoptamos un sistema pagano que se establece e importa una escalera de importancia, estamos rechazando la enseñanza más central del reino de Jesús. Él reprendió a sus discípulos por aceptar ese estatus y los desafió a encontrar la manera de ser uno en Cristo. Ahora, la ciencia puede darnos una hermosa lección al cerrar. Les voy a contar esto. Se trata de estos dos elementos, pueden crear algo maravilloso y útil sin destruirse entre sí. Si prestaste atención a la ciencia, recordarás que hay algo que se llama emulsionante. La emulsificación proviene de la palabra latina que significa ordeñar. Es el proceso que permite que los aceites y grasas y el agua se unan. La idea es que formen una dinámica y los elementos mantengan sus propias propiedades químicas centrales, pero ambos se alteran de la forma correcta para interactuar con unos a otros. Están lo suficientemente alterados como para que se puedan unir de una manera en continuo movimiento, y el límite entre los dos elementos intactos se llama interfaz.
se, se modifican en la forma en que actúan entre sí y las superficies se ven afectadas, de modo que pueden recibirse entre sí. Estos son algunos de los productos y procesos que bendicen e impactan a nuestra vida diaria. Debido por este proceso, aquí les digo un ejemplo: leche homogeneizada, mayonesa, mantequilla, margarina, salsa holandesa, mostaza, crema de nueces de soya y productos de peinado, cosméticos para la cara. Pueden ir en la internet y chequear para que vean todo lo que está ayudando esto para ayudar a que las vacunas entren al sistema y para salvar vidas. Para aquellos de ustedes en la industria, también se utiliza como fluido de corte para metalúrgica y es necesario para el chocolate y helado. Es increíble y tenemos que aprender a que así estos dos elementos pueden venir a unirse y no destruirse a cada uno en su esencia y tener sus propias características únicas y siguen experimentar juntos, cada uno hacer el bien con un emulsionante. Veo que nuestra fe en el glorioso Señor Jesús nos ha revelado un camino nuevo y vivo. El camino amoroso de Dios nos está cortejando lejos de seducciones del mundo. Y podemos ver la imagen de Dios en cada uno de nosotros. No estamos siguiendo el camino del mundo, seguimos los caminos del Espíritu. Y nuestro ardiente deseo es que el mundo sea movido a la unidad del amor de Dios. Queremos que todos expresen la experiencia del amor de Dios que tiene por ellos y que expresen el amor de Dios a través de su vida. Queremos que todos ustedes se liberen de la seducción de la silla principal. Queremos unirnos a la mesa como unas personas que vienen en busca de un lavado o una toalla para lavarse los pies. No como los insectos de pies, sino para lavar pies. No venimos a la mesa buscando sentarnos al lado de alguien que eleve nuestro estatus o unirse a nosotros para devaluar a alguien más. Una cosa le pedimos al Señor, esto es lo que buscamos, que habitemos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida para que podamos contemplar la belleza de Dios y su templo, y todos contemplemos el rostro descubierto como de un espejo a la gloria del Señor. Está siendo transformado a su semejanza de un grado de gloria al siguiente. Así que mientras nos preparamos para esta semana y vivir la primera acción de fe, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Expresaré mi fe en el amor? Dice Pablo en Gálatas 5 y versículo 6. Lo único que importa es la fe, es que se exprese a través del amor. ¿Seré un emulsionante del amor que ayuda a las personas a conectarse por el mayor propósito de Dios? ¿Seré la persona que hablará y actuará como alguien que será juzgado por la ley que libere a las personas? La ley donde la misericordia triunfa sobre el juicio. Una de las grandes rocas para mi vida, tu vida, nuestra iglesia, nuestro mundo en el 2021 debe ser que rehagamos y rechacemos la parcialidad, el favoritismo y la marginalización. La marginación que aceptamos de centralizar nuestra importancia sobre la que alguien más que entendemos que es la única supremacía de la supremacía de Cristo. Y que todos juntos como uno podamos vivir en unidad en el cuerpo de Cristo, de modo que junto con nuestras diferencias esenciales y únicas y específica, no nos perdamos de ser útiles por estar en una división inútil. Pero nosotros también estamos unidos y esto puede suceder por fe.